El sol caía lento sobre los campos secos del norte de México. Un viento tibio levantaba polvo y hojas secas, mientras una figura solitaria avanzaba por el camino que conducía a la hacienda Santa Leonor. Isabela Montiel sostenía en su mano una carta vieja sellada con cera roja. El borde del papel estaba desgastado, como si el tiempo mismo hubiera intentado borrar la verdad escrita en su interior. Sus botas, cubiertas de polvo, resonaban con cada paso firme. Su mirada, serena pero llena de historia, reflejaba más que cansancio. Era la calma de quien ha aprendido a caminar sobre las ruinas del pasado. Al fondo, las campanas de la capilla de la hacienda repicaban anunciando la tarde. Nadie sabía que esa mujer, vestida con sencillez y sombrero de ala ancha, regresaba al lugar donde su nombre había sido maldito. Había pasado 7 años desde que la echaron como a una ladrona. 7 años desde que perdió todo, incluso la fe en la justicia humana. Pero aquel día no regresaba para suplicar perdón. Regresaba para verlos arrodillarse ante la verdad. En un mundo donde la injusticia parece ganar, aún existen relatos que nos recuerdan que la verdad siempre sale a la luz. Si tú también crees en eso, suscríbete y acompáñanos. En 1887, la hacienda Santa Leonor era una de las más ricas del estado. Tierras interminables, campos de maíz dorado y caballos que relinchaban bajo el sol. Don Esteban Herrera gobernaba todo con mano de hierro. A su lado su esposa muerta aún parecía vigilarlo desde los retratos del salón principal. Y su hija, Leonor, creció creyendo que el apellido era un trono que nadie podía tocar. Isabela, huérfana desde niña, había sido criada allí como sirvienta. La educaron para servir, no para soñar. Sin embargo, había algo en ella que molestaba a los Herrera, una elegancia natural, una dulzura que contrastaba con la dureza de la casa. Cuando sonreía, incluso los jornaleros detenían su labor por un instante. Y fue precisamente esa luz lo que encendió la envidia de Leonor. Una noche, durante la fiesta de la cosecha, desapareció un collar de oro perteneciente a la familia. Todos buscaron culpables, pero bastó una palabra de Leonor, un susurro de desprecio, para que los ojos se volvieran hacia Isabela. La sala principal estaba llena de voces y acusaciones. El aire olía a perfume y miedo. «No necesito pruebas», dijo Leonor, con el collar falso en la mano. Solo una ladrona miraría así a su dueña. Isabela intentó hablar, pero don Esteban levantó la mano. «Basta, no quiero escándalos. Que se vaya esta misma noche». Las risas de los invitados retumbaron como piedras. Le arrojaron su pequeño baúl de ropa, la empujaron hasta la puerta principal y bajo la lluvia la expulsaron sin una sola moneda. Los caballos se agitaron con el trueno y ella cayó al barro, con el rostro cubierto de lágrimas y vergüenza. Mientras las luces de la hacienda se cerraban tras ella, una voz dentro de su pecho susurró algo que nunca olvidó. «Algún día volverás, no como sirvienta, sino como dueña». Aquella noche, bajo el aguacero, juró que no moriría sin limpiar su nombre. Pasaron los años. Isabela trabajó en otras tierras, aprendió a leer, a negociar, a entender el poder detrás de los nombres. Hasta que un día, un hombre anciano la buscó en un pueblo lejano. Era Tomás, el antiguo capataz de Santa Leonor. Sus ojos estaban cansados, pero en sus manos traía algo que brillaba más que el oro, una carta sellada con cera roja. «Tu padre me la confió antes de morir», susurró Tomás con voz temblorosa. «Me pidió que te la entregara cuando fueras lo suficientemente fuerte para leerla». Isabela tembló. «¿Mi padre?», preguntó apenas respirando. «Don Rodrigo Montiel, el verdadero dueño de la hacienda». El silencio fue absoluto. Las campanas de una iglesia cercana resonaron a lo lejos, marcando la hora en que el destino despertaba. Con manos firmes, rompió el sello de la carta. La cera cayó al suelo y las palabras escritas cambiaron su destino para siempre. «Por derecho de sangre y de justicia, dejo a mi hija Isabela Montiel como única heredera de la hacienda Santa Leonor». El viento sopló fuerte y las lágrimas corrieron por su rostro. No eran de tristeza,
sino de redención. El tiempo de volver había llegado. Isabela llegó a Santa Leonor al amanecer, cuando la niebla del campo todavía cubría los corredores de piedra. No entró por la puerta principal, como lo hacían los invitados, sino por el camino de los jornaleros, el mismo que sus pies conocían desde niña. Llevaba un vestido oscuro, discreto. El sombrero escondía parte de su rostro. A su lado caminaba Tomás, más inclinado que antes, pero con el mismo paso medido de quien conoce cada grieta de esas tierras. «No es prudente mostrarse aún», murmuró él. «Aquí la memoria es corta para los favores y larga para el orgullo». Isabela asintió sin detener la marcha. La carta sellada reposaba en su bolso de cuero, como un corazón que latía aparte del propio. Cada roce del papel le recordaba que no había vuelto por venganza ciega, sino por una verdad que tenía nombre y apellido. En el patio de carruajes, los mozos discutían por un caballo enfermo. Nadie se fijó en aquella mujer que avanzaba con la serenidad de quien no tiene prisa porque el destino ya la espera. Isabela observó la fachada. Balcones con hierro forjado, ventanas altas, la pintura descascarada en los bordes, como si la casa, orgullosa, escondiera grietas de vergüenza. En el muro oriental aún colgaba el retrato de don Rodrigo Montiel, cubierto por un velo oscuro desde su muerte. Era la costumbre de la casa, velar a los que aún miraban demasiado. «El retrato sigue ahí», dijo ella casi en susurro. «Lo cubrieron para callar lo que dice su mirada». Tomás apretó la mandíbula. «Lo cubrieron el mismo día que quitaron el testamento». Un carro pasó salpicando barro. Desde el corredor superior, una criada nueva las observó con curiosidad. Isabela bajó la vista y siguió hasta la pequeña capilla. Empujó la puerta de madera. El olor a cera derretida y a humedad la envolvió. En el altar lateral, una cajita de plata guardaba velas bautismales. Allí, de niña, le habían pedido que limpiara sin tocar. Ahora, sin pedir permiso, encendió una vela y la dejó frente a la imagen de la Virgen. «No vengo a tomar lo que no es mío», pensó. «Vengo a devolver lo que se me arrebató». Al salir, un sonido leve la detuvo. Detrás del confesionario encontró un medallón con el escudo de los Herrera. No era casual. Nada en Santa Leonor lo era. Guardó el medallón junto a la carta. 2 metales que pesaban como una sola verdad. Antes de volver al patio, Isabela tocó la madera del confesionario con los nudillos. No como quien pide absolución, sino como quien anuncia su presencia a los fantasmas que la casa alimenta. Recordó sus manos pequeñas fregando el piso, el hilo de sangre en el dedo cuando la obligaron a coser hasta la madrugada, y el susurro de una voz de hombre que entonces no entendió. «Lo que te quitan hoy volverá con intereses». El eco de esa promesa respiraba en el polvo. Tomás, atento, le señaló discretamente una grieta en el zócalo. Alguien había emparedado allí una vez un paquete delgado. La marca se notaba bajo la cal frustrada. Isabela pasó la yema del índice sobre la cicatriz del muro. Esta vez no rompería nada. El tiempo rompería por ella. «Hoy no tocamos», dijo. «Hoy solamente dejamos que la casa me recuerde». Y la casa recordó. Desde el corral, un caballo golpeó la puerta con la pata, 3 veces, como aquel día de su expulsión. Un mismo ritmo, un mismo dolor que ahora ya no la partía, sino que la alineaba con un propósito. La noticia del regreso de una desconocida corrió como pólvora entre los sirvientes. No tardó en llegar a la cocina, donde el fuego de la leña siempre tenía una historia que contar. Doña Remedios, la cocinera, frunció el ceño al verla pasar con Tomás. «Esa manera de caminar», dijo apenas, y se quedó sin decir el nombre que la memoria le traía a la boca. Isabela recorrió los corredores lentos, leyendo los restos de conversaciones en el polvo y el olor a aceite viejo en los candelabros. El mayordomo, don Jacinto, detuvo su paso a cierta distancia. «La hacienda no recibe visitas sin aviso», anunció, con una reverencia a medias. «No soy visita», respondió Isabela sin elevar la voz. «Vengo a hablar con el dueño». Don Jacinto tragó saliva. Desde la muerte de don Rodrigo, el título de dueño había sido una sombra que todos sabían sobre quién caía,
pero nadie estaba listo para nombrar sin mirar a la puerta de don Esteban. «El señor Herrera no está», mintió. «Entonces esperaré». Ella se sentó en un banco de madera frente al patio central. Desde allí vio pasar a Leonor, con vestido marfil y sombrilla de encaje. El tiempo la había embellecido de un modo frío, como una estatua que aprendió a sonreír sin mover el corazón. Leonor bajó los ojos hacia aquella mujer desconocida, y por un instante el viento jugó con el velo del retrato de don Rodrigo en el muro. Una esquina se levantó y el rostro pintado pareció mirar a su hija. Leonor se detuvo. «¿Quién es usted?» «Alguien que viene a escuchar lo que esta casa calló». Los ojos de Leonor se entornaron. El tono, la firmeza, la serenidad. Había algo que le resultaba insoportable en esa calma. «Que te traigan agua», ordenó al mozo, «y que no toque nada». Isabela comprendió que la casa misma estaba hecha de ojos. Los de los criados, los del retrato velado, los de quienes fingían no ver, y sobre todo los de don Esteban, que en ese momento abría la puerta del despacho y la examinaba desde el umbral, sin ser visto. Tomás inclinó la cabeza hacia la galería. «Nos están midiendo», dijo. «Que midan», contestó Isabela. «Ya no soy la medida pequeña que recuerdan». Mientras esperaba, Isabela reparó en los candelabros del corredor. Faltaba una pieza en el tercero, una cuenta de cristal semejante a la que ella pulía cuando la acusaron. Era un círculo incompleto que dolía a propósito. De reojo, vio a doña Remedios acercarse con una jarra. «Para el calor», dijo la cocinera, sin atreverse a sostenerle la mirada mucho tiempo. «Gracias», respondió Isabela, y tomó un sorbo breve. El agua sabía a pozo profundo, a paciencia. Un niño correteó por el patio con una cometa hecha de retazos. Cayó a sus pies. Isabela se agachó y se la devolvió. El niño la miró como miran los que no saben todavía de jerarquías. «¿Usted vivía aquí?», preguntó. «Eso dicen las paredes», sonrió apenas. Desde la galería, Leonor fingió no escuchar, pero la pregunta había cortado la tarde como un vidrio. La cometa subió otra vez, y en el reflejo del vidrio del despacho, Isabela vio a don Esteban observándola de nuevo. No era curiosidad, era cálculo. La casa la estaba oliendo, igual que los perros viejos huelen la lluvia antes de que caiga. El despacho de don Esteban siempre había olido a cuero y a tinta. Las cortinas gruesas dejaban pasar una luz vieja, como si el tiempo se filtrara cansado por la ventana. En las vitrinas, documentos y cajas lacradas compartían silencio con botellas de licor. «Dijo que quería hablar con el dueño», pronunció don Esteban entrando por fin, con una sonrisa que no era hospitalidad sino cálculo. «Yo soy la casa». Isabela se puso de pie. No bajó la mirada. «Entonces hablemos como se habla con una casa, sin gritos, pero con cimientos». Don Esteban hizo un gesto al mayordomo para que se retirara. Tomás quedó a un lado, de pie, sin apartar la vista de una caja rectangular con sellos de cera roja sobre la tapa. «Su rostro me es familiar», continuó Esteban como si buscara entre nombres viejos. «¿Nos hemos visto antes? A veces los recuerdos prefieren olvidar por conveniencia». El hombre se acercó a la ventana. «No acostumbro a negociar con fantasmas. Si viene por trabajo, hable con Jacinto. Si viene por limosna, la capilla está al final del corredor». Isabela abrió el bolso, sacó un pliego de papel, no la carta, y lo colocó sobre la mesa. Era un recibo de deuda de la hacienda con proveedores locales, firmado por el difunto don Rodrigo. «Vengo por cuentas», dijo, «por las que se quedaron sin pagar y por las que esta casa contrajo con su propia historia». Los ojos de Esteban se oscurecieron apenas. Tomó el papel, lo leyó, lo dejó. Las cuentas siempre se arreglan. No cuando se arreglan con silencios. Ella notó un detalle. El sello en la tapa de la caja de madera tenía la misma grieta en diagonal que el sello de su carta. No era un simple adorno, era el cuño familiar, único. El retrato de don Rodrigo, al otro lado del patio, seguía con el velo levantado por el viento, vigilando. «Esta casa guarda documentos, señor», añadió Isabela con calma, «y los documentos guardan memoria.
Esteban se acercó un paso más, bajando la voz. Y la memoria puede ser peligrosa para quien no sabe usarla. Por eso aprendí, respondió ella. Un golpe seco en la puerta interrumpió la tensión. Un criado trajo un paquete envuelto en tela, el collar de la fiesta de cosecha, encontrado al limpiar una cornisa. Un eco tardío de aquella noche. Esteban lo miró con molestia. Basura vieja, dijo. Llévenlo al cuarto de mi hija. Isabela lo vio brillar un instante y supo que la casa empezaba a delatarse a sí misma. Al despedirse, don Esteban ofreció una sonrisa sin dientes. No sé quién es, pero esta hacienda no le debe nada. Tenga cuidado con lo que despierta. Isabela sostuvo su mirada. El que debe temer al amanecer es quien pasó la noche escondiendo pruebas. Dejó que el silencio se extendiera unos segundos más, lo suficiente para que a Esteban se le notara el cansancio detrás del gesto. En una esquina del despacho, un reloj de péndulo marcó las 3:20 con un chasquido metálico. La misma hora, pensó Isabela, la hora en que aquella noche la obligaron a cargar el baúl bajo la lluvia. Nada en Santa Leonor había avanzado desde entonces, solo la mentira. Antes de irse, deslizó la palma sobre el borde de la mesa y notó pequeñas muescas. Contó 7, iguales, separadas por la misma distancia. Eran marcas de cuchillo, como si alguien hubiese cortado con cuidado cuerdas o sellos. Esteban siguió su mano y retiró con rapidez un portaplumas. Demasiado tarde, ella ya había aprendido otro mapa. La festividad de San Miguel reunía cada año a patrones y peones en el patio mayor. Se ofrecía atole espeso, pan dulce, y los mariachis tocaban canciones viejas que hablaban de batallas ganadas con paciencia. Isabela se mezcló entre la gente con un rebozo oscuro que le cubría la cabeza. No quería rostros, quería gestos. Los gestos nunca mienten. Leonor bajó las escaleras principales con un vestido color jacinto, bordado en hilo de oro. En su cuello brillaba, otra vez, el collar rescatado esa misma mañana, como si el destino lo hubiera limpiado especialmente para la ocasión. Isabela sintió el peso de una noche antigua sobre la piel. Ese collar que apretaste como una sentencia, pensó. Ese que te dio poder para nombrarme ladrona. Tomás se acercó con 2 vasos de pulque. Su voz baja atravesó la música. Busqué en la caballeriza. La caja con sellos que viste está cerrada con llave de doble diente y la lleva siempre consigo el mayordomo. Don Jacinto, murmuró Isabela, el hombre que sabe cuándo apagar una lámpara para que nadie vea. Un brindis obligó a todos a levantar la vista. Don Esteban habló de las buenas cosechas, del trabajo, de la familia. Dijo, honor, como quien mastica una piedra. Esta hacienda, declaró, ha sido siempre un hogar de orden, y así seguirá. En la música de los aplausos, Isabela notó algo al pie de la escalera, un sobre vacío, con el sello de la casa en negativo, como si alguien hubiera retirado su contenido deprisa. Lo recogió con naturalidad y lo guardó en su manga. El sobre olía a tinta fresca. A la hora de la danza, ella se movió entre los invitados y giró en redondo frente al retrato velado en la galería. El velo, como si obedeciera a un antiguo pacto, dejó ver un fragmento más del rostro pintado. No la mirada, esta vez, sino la comisura de los labios a medio gesto. Un pintor no deja esos detalles sin intención. Era una advertencia. Las sonrisas rivales de la casa no eran recientes, venían de más atrás. Leonor vio el rebozo oscuro detenerse frente al retrato, y su pecho se crispó de un presentimiento sin nombre. ¿Quién es?, preguntó al oído del mayordomo. Una mujer, dijo él. Vino con Tomás. Tomás, repitió ella, como si saborear ese nombre le ayudara a recordar dónde había comenzado a perder control de su historia. Cuando el cielo encendió las primeras estrellas, Isabela dejó la fiesta. Caminó hacia los establos. El caballo enfermo respiraba hondo y tembloroso. Suavemente, ella apoyó la frente en la del animal. «Resiste», susurró. «Falta poco para que todo esto respire distinto». Antes de retirarse del patio,
Isabela oyó a 2 jornaleros hablar en voz baja junto al pozo. Mencionaron que, desde la muerte de don Rodrigo, los libros de cuentas no cuadraban, que había pesos que entraban por la puerta grande y salían por la pequeña. «No es cosa nuestra», dijo uno, «pero a los pobres siempre nos cobran 2 veces», añadió el otro. Esa frase se le clavó a Isabela con una claridad dolorosa. Si la casa la había expulsado por un collar falso, ahora ella volvería por todas las cuentas verdaderas. Pasó cerca de la orquesta. El guitarrón marcaba un pulso que le recordó su propia respiración. Pensó en su padre y en la letra de una canción que hablaba de herencias que llegan tarde, pero llegan. Con el rebozo echado hacia atrás, alzó la vista al balcón alto. Allí, por un instante, creyó ver una figura masculina que no era Esteban. Un hombre joven con traje oscuro, Ignacio Herrera, sobrino de Esteban, recién llegado de la capital. La miraba como se mira una cifra que no encaja en un libro, con curiosidad y recelo a partes iguales. La noche cayó con una luna delgada, casi un hilo de plata, y los grillos escribieron un idioma que solo los que han esperado demasiado saben leer. Tomás condujo a Isabela por el corredor más antiguo, allí donde la cal tiene un tono amarillento y el aire guarda un frío que no es de clima, sino de secretos. «Aquí», dijo, «emparedaron cosas cuando la señora murió. La obra fue rápida. Yo oí el martillo, 3 noches seguidas». Isabela palpó el muro con paciencia, buscó con los nudillos, escuchó el sonido hueco 2 veces, 3, hasta que dio con un punto levemente distinto. Tocó la grieta que había visto de día. Acarició la fisura como si fuera una herida propia. «No hoy», decidió. «Hoy dejamos que este muro me reconozca. Mañana vendremos con luz». Tomás asintió. Le entregó una cuchilla pequeña envuelta en tela. «Por si tiene que abrir algo que se resista», dijo. Ella guardó la cuchilla junto al medallón y la carta. 3 objetos, 3 voces del mismo coro. Al volver hacia el patio, escucharon pasos. Alguien venía con prisa, sin querer hacer ruido. Isabela tiró de Tomás, y ambos se ocultaron detrás de un biombo de caña. Vieron pasar a don Jacinto con la caja de madera. Se detuvo frente al despacho, miró alrededor y sacó una llave de doble diente. El brillo del metal confirmó el rumor. «La lleva él», susurró Tomás. Jacinto abrió, entró y volvió a salir con la caja contra el pecho. Tomó el pasillo de servicio hacia la escalera. En el giro, tropezó con una alfombra y la caja golpeó el suelo. Se oyó un chasquido pequeño. Uno de los sellos se astilló. El hombre apretó los dientes, recogió la caja y se perdió por la sombra. Isabela esperó a que el silencio se hiciera otra vez espeso. «Hay cosas que se abren solas cuando la culpa pesa», murmuró. De regreso al pasillo, Isabela se detuvo ante la galería de retratos. Al lado del de don Rodrigo, un cuadro más pequeño mostraba a una mujer de ojos negros, firmes, doña Alma Montiel. El apellido la atravesó como un relámpago. La placa de latón decía pariente lejana. Isabela comprendió que en Santa Leonor la distancia familiar se escribía según el beneficio del momento. Trató de imaginar la voz de aquella mujer. La sintió del lado izquierdo del pecho, donde guardaba el medallón. Cuando el viento recorrió la galería, el olor a barniz viejo se mezcló con el de la tierra mojada que empezaba a levantarse. Llegarían lluvias. Tomás, calculador, contó los pasos de Jacinto desde el despacho hasta la escalera. 14, dijo. En el 10º paso tropieza siempre. Un mapa de errores. El viento movió el velo del retrato. Por un segundo, la mirada de don Rodrigo quedó completamente al descubierto. No era una mirada dulce ni severa, era exacta, como si el pintor hubiese copiado la luz del mediodía sobre el iris. Isabela sostuvo esa mirada pintada en la oscuridad y entendió que no estaba sola. La casa empezaba a testificar. A la mañana siguiente, una sombra de tormenta se dibujó en el horizonte. El aire olía a humedad y a decisiones. Isabela pidió ver a Leonor. No pidió en realidad, anunció que vería a Leonor. La encontró en la galería,
dando instrucciones a las muchachas que arreglaban flores en jarrones azules. «Necesito una palabra contigo», dijo Isabela. «No hablo con desconocidas», respondió Leonor sin mirarla. «No soy desconocida para esta casa». Leonor rió con esa elegancia que aprenden las mujeres que han sido educadas para sonreír a los jueces y acuchillar a los sirvientes. «¡Qué atrevida! ¿Vienes a vender trapos? Habla con la cocinera». «Vengo a devolverte algo», dijo Isabela, y dejó sobre la mesa el sobre vacío con el sello en negativo. Leonor palideció apenas. Una vena azul le vibró en la sien. «¿Dónde lo hallaste?» «Donde la prisa deja sus migas». Leonor tomó el sobre, lo dobló sin mirarlo y lo acercó a la llama de una vela. «No tolero basuras en mis mesas», dijo, pero su voz sonó menos alta que la intención. Isabela la miró con compasión extraña, esa que nace cuando se sabe algo que el otro no podrá ya borrar. «Hay un nombre que no te atreves a pronunciar», dijo en voz baja. «Un nombre que te haría ajustar el corsé hasta que no puedas respirar». Leonor forzó una sonrisa. «No juego a las adivinanzas». «Isabela», dijo la otra sin apartar los ojos. «Me llamo Isabela Montiel». Fue como si un rayo cayera sin ruido. Leonor retrocedió un paso, luego otro. La lumbre de la vela osciló. «Tú», balbuceó. «No puede ser. ¿Recuerdas la lluvia?», preguntó Isabela suave. «¿Recuerdas el barro, las risas, el collar?» Leonor apretó el borde de la mesa hasta que los nudillos se le blanquearon. El sobre, ya consumido, dejó una línea de hollín que subió como una serpiente por la vela. En el corredor un sirviente dejó caer una bandeja, y el estruendo pareció el aplauso ridículo de un teatro pobre. «Si vuelves a hablar ese nombre en esta casa, haré que te saquen otra vez», amenazó Leonor, recuperando la máscara. Isabela inclinó apenas la cabeza, en gesto de cortesía que era en realidad una sentencia. «Puedes intentarlo», dijo. «Pero esta vez no vine sola», y en ese momento Tomás apareció en el umbral con una carpeta de recibos firmados por don Rodrigo y detrás de él doña Remedios, que no sabía mentir cuando la miraban a los ojos. Leonor tragó aire y el cielo dio su primer trueno. Las primeras gotas empezaron a golpear las losas. Un relámpago rasgó la mañana. Desde el patio interior, Ignacio, el sobrino, apareció con un periódico en la mano. Leyó un titular sobre ejecuciones hipotecarias en la región y al ver la tensión en la galería se detuvo. «¿Ocurre algo?», preguntó. «Nada que te incumba», cortó Leonor, con una dureza que no usaba con él en otras ocasiones. Isabela midió al joven con los ojos. No le vio maldad, sino cobardía elegante, la que aprende a florecer al amparo del apellido. Ignacio carraspeó, guardó el papel y se retiró con torpeza, dejando caer, sin querer, una tarjeta con el nombre de un notario de la capital. Isabela la recogió. Otra miga de prisa. La lluvia apretó, tamborileando sobre las tejas. En el borde del balcón, una paloma empapada temblaba, incapaz de remontar. Isabela extendió el brazo y la resguardó bajo el rebozo. «No vine a destruir», pensó, mientras el animal calentaba las alas contra su pecho. «Vine a ordenar». En el patio, el reloj de péndulo marcó otra vez las 3:20 y desde el despacho llegó el sonido de una llave girando en la cerradura. Alguien abría la caja. Si esta historia te conmueve, suscríbete. La próxima te hará creer que el destino también tiene memoria. El sonido de la llave girando en la cerradura fue un bisturí que abrió la tarde. Isabela y Tomás se mantuvieron en sombras, pegados a la pared de la galería. Desde el despacho llegó un soplo de curiosidad y miedo. Don Jacinto entró primero, dejó la caja sobre la mesa y encendió una lámpara de aceite. Después, don Esteban cerró la puerta con cuidado como quien clausura una confesión. «Rápido», dijo Esteban. «Si Ignacio pregunta, le dices que son pagos atrasados de la molienda». Jacinto levantó la tapa. Uno de los sellos de cera, astillado desde la caída de anoche, se quebró por completo con un chasquido. Dentro, paquetes atados con cordel, algunos con marcas de tinta húmeda, otros
con grietas del mismo cuño que el sello de la carta de Isabela. «Esto tendría que estar en la capital», murmuró Jacinto. «El notario sabrá que...» «El notario sabrá lo que yo le diga que sepa», cortó Esteban. «Nadie cuestiona a una hacienda que paga a tiempo». Isabela, desde la rendija, vio un pliego encabezado con el nombre Rodrigo Montiel. Jacinto lo pasó deprisa. Esteban lo leyó al vuelo, frunció el ceño y lo deslizó al fondo de la caja. «Ese no», dijo. «Ese nunca existió». Apareció otro documento, una genealogía con modificaciones a tinta. La línea de hija natural estaba tachada con una X gruesa. Esteban apretó los dientes. «Lo hice corregir 2 veces y sigue apareciendo». «Las parroquias son tercas, patrón», se excusó Jacinto. «Siempre guardan duplicados». Ignacio golpeó la puerta desde afuera. «Tío, ¿puedo pasar?» Esteban cambió la voz por una amable. «Más tarde, Ignacio. Estoy ocupado con cuentas». Los pasos se alejaron, pero Isabela sintió que algo en el joven había olido sangre en el agua. Adentro, Esteban tomó lacre y vela. Recalentó un sello con la grieta diagonal idéntica a la de la carta de Isabela y cerró un sobre con furia cuidadosa. Jacinto lo miró admirado, como si viera a un artesano del silencio. «Mañana, antes del alba, esto se va a la capital», ordenó Esteban. «Si alguien pregunta, dices que es para legalizar la venta de un potrero». «¿Y si la mujer insiste?» «La mujer no es nadie», dijo, pero el temblor le traicionó una sílaba. Isabela apretó el medallón en el bolsillo. El cuño. Ese era el hilo. Si la grieta del sello de la caja y la de su carta coincidían, el destino ya había preparado su balanza. Tomás, a su lado, inclinó apenas la cabeza. Entendía el mismo mapa. «Necesitamos la marca completa», susurró Isabela. «La impronta». «La haremos esta noche», respondió él. «La casa tiene un molde de cera para los funerales. Si conseguimos uno, podremos comparar». Cuando la lámpara del despacho se apagó, Esteban salió con la caja a medio cerrar. Jacinto llevó la llave a la cadena del chaleco. El corredor tragó sus pasos. «Hoy han abierto la caja», pensó Isabela. «Mañana abriré la casa». La noche olía a tormenta aplazada. En la sacristía, la cajita de plata guardaba velas bautismales y pequeños discos de cera que el párroco usaba para sellar avisos y defunciones. Tomás encontró uno, lo calentó a la distancia mínima de la llama para ablandarlo y lo dejó caer en una tablita lisa. «Rápido», dijo, «antes de que el olor nos delate». Isabela sacó de su bolso un trozo minúsculo de lacre que había quedado pegado al borde de su carta. Lo presionó sobre la cera blanda hasta dejar la impronta de la grieta diagonal. Luego envolvió el molde con un pañuelo. «Si mañana nos piden pruebas, les daré la lengua de su propio sello». El templo dormía con los bancos alineados como soldados viejos. En el atril, un libro parroquial abierto por accidente mostraba partidas de nacimiento de 20 años atrás. Un nombre subrayado con tinta parda llamó a Isabela desde la penumbra. Isabel, hija de A. Montiel. Faltaba una sílaba, como si el escribano hubiera dudado de escribir Isabela, y una anotación al margen decía: «Se guarda constancia privada por petición del padre». «Mi padre», susurró. Lo escribieron como quien protege una semilla. Tomás miró alrededor. Los de arriba siempre arreglan el cielo a su conveniencia, pero los curas dejan migas. Un crujido. La puerta lateral se movió apenas. Leonor apareció en el umbral con un farol, ojerosa y elegante incluso en la penumbra. «Sabía que el olor a cera no era del sacristán», dijo. «¿Qué buscas aquí?» Isabela se escondió detrás del biombo de madera donde se guardan los manteles del altar. Leonor avanzó despacio. Se detuvo frente al libro abierto, pasó los dedos por la tinta seca y sonrió con esa dureza de cristal. «La parroquia está hecha de secretos, y yo de paciencia». Cerró el libro de un golpe y se fue. Isabela salió del escondite con el corazón apretado. El libro, ahora cerrado, protegía sus líneas como una tumba. «Volveremos con el párroco», decidió. «Si el margen dice que hay constancia privada, existe un segundo registro. Y si lo negaran,
Yo sé dónde guardan el duplicado, añadió Tomás. En una tabla suelta bajo el ambón, con un clavo torcido. Al salir al patio de la capilla, el viento les arrojó polvo a la cara. El cielo esbozó un relámpago mudo. En la galería, una vela luchaba por no apagarse. Isabela pensó en su nombre a medias en el libro y en su apellido completo en la carta sellada. Dos mitades que debían encontrarse. Mañana, dijo, mañana les haré leer lo que escribieron para negarme. Y entonces, sí, pronunciarán mi nombre como se pronuncia una verdad. Con la primera luz del día, la hacienda despertó bajo una neblina espesa. El aire olía a tierra húmeda y a hierro, como si el amanecer se hubiera forjado con los secretos que la noche no pudo callar. Isabela y Tomás llegaron al corredor antiguo, el más silencioso de todos. Allí donde las paredes conservaban grietas con memoria, el tiempo se sentía más pesado. Tomás llevaba una pequeña palanca y una espátula. La pared mostraba una línea apenas perceptible, una costura blanca que parecía temblar con el sol. Aquí fue, dijo Isabela tocando el muro con la palma. Aquí escuché el martillo cuando era niña. Golpeaban de noche, sellaban verdades. Con movimientos lentos, Tomás rasgó la cal. Las capas de pintura cayeron como piel vieja. Un sonido hueco, casi un suspiro confirmó el presentimiento. Detrás del muro había algo escondido. Retiraron un ladrillo, luego otro. Entre ambos, envuelto en papel aceitado, apareció un paquete delgado, atado con hilo de seda. Isabela lo sostuvo con las dos manos, temblando. «Esto», susurró, «esto esperó por mí». Al romper el papel, encontraron dentro tres cosas. Un mechón de cabello oscuro atado con cinta roja, un retrato a lápiz de una mujer de rostro sereno y mirada profunda, y medio pliego de testamento firmado por don Rodrigo Montiel. El borde del papel mostraba un corte limpio, como si alguien hubiera arrancado la otra mitad a propósito. En la línea incompleta se leía: «Dejo a mi hija Isab la parte entera de mis tierras y la administración de la hacienda Santa Leonor». El resto se perdía. Isabela se quedó en silencio largo, mientras el viento agitaba el polvo recién liberado. «Rompieron mi nombre», dijo con la voz quebrada pero firme, «pero dejaron mi sangre». Sacó de su bolso la carta sellada. Al unirla con el trozo hallado, el corte diagonal coincidió a la perfección. «Mira», dijo a Tomás, «la grieta es la misma, no hay duda». Tomás bajó la mirada. «Esto es dinamita, niña. Si lo enseñas, la casa arderá». «Entonces que arda, pero que arda con verdad». Isabela guardó ambas piezas junto al medallón. El muro, ahora abierto, parecía una herida cicatrizada al revés. No sangraba, pero respiraba. El eco de un trueno retumbó a lo lejos. La tormenta anunciada se acercaba. «Hoy, Santa Leonor va a escuchar su propio corazón», murmuró Isabela. La lluvia comenzó al mediodía, golpeando los ventanales con furia. Dentro de la hacienda, los sirvientes corrían a cerrar postigos. Leonor se refugiaba en el salón principal, ordenando a gritos que cubrieran los muebles con mantas. Pero al pasar frente al retrato de su padre, se detuvo. Algo en la pintura había cambiado. El velo que siempre cubría la mitad del cuadro estaba ahora caído sobre el suelo, mojado por el agua filtrada. El rostro de don Rodrigo miraba directamente hacia la puerta, como si observara la tormenta entrar. Leonor retrocedió un paso. La expresión del retrato, que recordaba vagamente severa, parecía ahora distinta, más viva, casi acusadora. «¿Quién quitó el velo?», gritó. «¿Quién se atrevió?». Los sirvientes se miraron entre sí, asustados. Ninguno respondió. En el fondo del salón, Isabela apareció con paso sereno. «El tiempo lo quitó», dijo. «Cuando una casa oculta demasiado, la verdad busca su propia ventana». Leonor la observó con mezcla de miedo y rabia. «¿Qué pretendes con tus palabras, mujer? Solo recordar lo que el retrato calla». Isabela caminó hasta quedar frente a la pintura. La lluvia reflejaba destellos sobre la superficie y el rostro de don Rodrigo
parecía moverse con la luz. «Este hombre fue más que un patrón», dijo ella con voz firme. «Fue un padre que dejó una deuda sin pagar. Mi nombre». Leonor palideció. «Mientes. Mi padre no...» «Tu padre», interrumpió Isabela acercándose. «Sabía que me echaron por tu culpa». Y aún así calló. Pero el silencio también deja testamento. El salón quedó mudo, solo el rugido de la tormenta llenaba los huecos. Tomás, desde la puerta, observaba la escena. No hay peor rayo, pensó, que la verdad cayendo sobre el orgullo. El trueno retumbó justo cuando el marco del retrato cedió y cayó al suelo astillándose. Detrás del lienzo, un segundo papel estaba clavado en la madera, una nota manuscrita con la firma de don Rodrigo. Isabela la tomó. Estaba medio borrada por la humedad, pero alcanzó a leer: «El que robe a mi sangre, robe su propio descanso». Leonor retrocedió, tocándose el pecho. «Eso no prueba nada», dijo con voz débil. «Prueba que la hacienda pertenece a la verdad», respondió Isabela. En el ala norte de la hacienda, Ignacio Herrera no dormía. El sonido de la lluvia lo mantenía alerta, pero no era el agua lo que lo inquietaba, sino las voces. Desde su ventana, vio a Leonor discutir con el mayordomo. Jacinto sostenía la caja de madera cubierta con una manta. «Debemos sacarla de aquí», decía él. «¿Y si nos detienen?», replicó Leonor. «Mi padre no lo permitirá. Tu padre está viejo, no puede detener lo que ya comenzó». Ignacio, sin ser visto, lo siguió por el corredor hasta el establo. Se escondió detrás de los toneles de grano y vio cómo abrían la caja. Dentro, además de documentos, había bolsas de monedas y escrituras firmadas por don Rodrigo. «No están destruyendo una herencia», pensó Ignacio. «Están fabricando otra». Su corazón latía fuerte. Recordó las palabras de la mujer del rebozo oscuro en la fiesta. Algo en ella le había inquietado. Esa calma, esa forma de mirar sin miedo. Tomó una decisión impulsiva. Fue al despacho de su tío y rebuscó entre los libros. En el tercer cajón halló la copia del testamento con la parte arrancada. Y detrás, una carta no abierta con el mismo sello roto. Al leer las primeras líneas, sintió un escalofrío. El documento comenzaba con: «A quien corresponda, declaro que mi hija, Isabela Montiel». Ignacio apretó el papel entre los dedos. «Dios mío», susurró. Ella decía la verdad. Cuando regresó al pasillo, escuchó el eco de pasos. Era Esteban. «¿Qué haces aquí a esta hora?», preguntó con tono cortante. «Nada, tío. Buscaba el registro de la molienda». «No mientas. Tus ojos son torpes para los libros y rápidos para las mentiras». Ignacio, nervioso, guardó la carta en el bolsillo del abrigo. Esteban se acercó demasiado. «No te metas en lo que no entiendes, muchacho. Hay nombres que pesan más que el oro. Y hay verdades que pesan más que el apellido», respondió Ignacio, y salió bajo la lluvia. La tormenta alcanzó su punto máximo. Los rayos iluminaban la fachada de la hacienda, revelando cada grieta. El agua caía en torrentes, lavando el polvo de los años, como si el cielo quisiera limpiar la culpa de los hombres. Isabela esperó junto a la capilla. El reloj marcaba las 3:20 otra vez, la hora en que el pasado había cambiado su vida. Tomás llegó empapado, con una caja de madera diferente, la de los archivos del párroco. «La encontré donde dijiste». La tabla del ambón tenía el clavo torcido. Dentro había un duplicado de registro de bautismo con su nombre completo: Isabela de Montiel Herrera, el apellido que nunca le permitieron pronunciar. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia. «Mi nombre completo», susurró. «Ya no me lo pueden quitar». Tomás la observó con orgullo silencioso. «Ahora la casa te pertenece, pero aún no lo saben. Mañana lo sabrán. Mañana, cuando salga el sol, lo diré ante todos». El trueno resonó con fuerza. Desde el corredor una figura observaba: don Esteban, con el rostro oscuro y la mirada clavada en ella. «Así que era cierto», dijo. «La hija bastarda volvió». Isabela no se movió. «Volví para reclamar lo que me arrebataron». «No heredarás nada», gruñó él.
Esta hacienda me pertenece por derecho de poder. El poder no se hereda, se disfraza, respondió ella. Pero la sangre no miente. Esteban dio un paso al frente, amenazante. Eres igual a tu padre, obstinada. Y tú igual a tu culpa, contestó Isabela. No viniste a cuidarlo, viniste a borrar su nombre. Un relámpago iluminó ambos rostros, el de ella sereno, el de él deformado por el miedo. El eco del trueno pareció romper el aire. Esteban levantó la mano como si fuera a golpearla, pero el sonido de la puerta detrás lo detuvo. Ignacio entró con la carta que había encontrado. «¡Basta!», gritó. «No sigas negando. Todo está aquí». Esteban lo miró con furia. «¡Traidor!». Ignacio le lanzó la carta a los pies. Traidor fue quien borró la sangre de su hermano para quedarse con su herencia. El silencio cayó como un cuchillo. Isabela dio un paso adelante, recogió la carta y miró a Esteban directamente a los ojos. «Ahora la hacienda sabrá a quién pertenece». La tormenta cesó de pronto, dejando un silencio denso. En la mesa del altar, la vela de la capilla seguía encendida, firme, como una verdad que ni el viento pudo apagar. El sol apareció entre nubes violetas, tiñendo la hacienda con una luz que parecía hecha de fuego y memoria. Las lluvias habían limpiado los caminos. El barro, que la noche anterior se pegaba a las botas, ahora relucía como espejo. Isabela se preparó en silencio. Vestía un vestido gris perla, sobrio pero digno. En su bolso, junto al medallón y la carta, llevaba los fragmentos del testamento, el registro bautismal y la nota hallada tras el retrato. Cada objeto tenía un peso distinto, pero todos latían con el mismo pulso. Justicia. «Hoy no habrá gritos», dijo a Tomás. «Solo verdad». En el patio central, los sirvientes se reunían por orden de Leonor. Don Esteban había exigido su presencia también. Quería cortar de raíz los rumores, y creyó que la mejor forma de hacerlo era humillar de nuevo a la mujer que osaba desafiar su apellido. Cuando Isabela cruzó el umbral, el murmullo se detuvo. Nadie respiró. El eco de sus pasos sobre las losas resonó como un tambor lento. Esteban la esperaba frente a la fuente. «He permitido tu presencia demasiado tiempo», dijo con voz grave. «Esta hacienda no es tribunal de nadie. Y sin embargo, hoy será el lugar donde la verdad hable», respondió Isabela. Ignacio apareció detrás de su tío con el rostro tenso. En sus manos la carta original. «No pude dormir», dijo. «Las mentiras pesan más que los sueños». Esteban lo miró con furia. «Tú no sabes nada de esto. Sé que ocultaste un testamento y que borraste un nombre». Leonor intervino intentando mantener su compostura. «Basta de teatro. Esta mujer no tiene pruebas». Isabela respiró hondo, sacó de su bolso el sobre con el sello intacto y lo sostuvo para que todos lo vieran. «Esta carta fue escrita por don Rodrigo Montiel», dijo. «Tiene su firma, su sello y su sangre». El silencio cayó como un manto. Isabela rompió el sello frente a todos, dejando que la cera roja cayera al suelo, igual que aquella noche de su destierro. Leyó en voz alta: «Por derecho de nacimiento y de alma, declaro a mi hija Isabela Montiel como legítima heredera de la hacienda Santa Leonor y de todas sus tierras». Los murmullos crecieron como un oleaje. Algunos sirvientes se santiguaron. Otros lloraron. Esteban dio un paso adelante, pálido. «Falsedad», gritó. «Eso no tiene validez». Ignacio sostuvo la carta del despacho. «Sí la tiene, y este es su duplicado notarial». Esteban tambaleó. El peso del apellido, de los años, de la culpa, lo dobló como una rama vieja. «No, no puede ser». Isabela lo miró sin rencor. «Durante años, todos me llamaron ladrona. Hoy, devuelvo lo que ustedes me robaron, mi nombre». El silencio se rompió con un trueno lejano, aunque el cielo ya estaba despejado. Era el eco de la tormenta que la tierra aún recordaba. Leonor avanzó un paso, los ojos encendidos. «No te atrevas a llamarte Montiel», dijo. «No eres más que una criada con suerte». Isabela sostuvo su mirada. «La suerte no me trajo aquí, me trajo la verdad».
Tomás se adelantó y colocó sobre la fuente los objetos hallados: el mechón de cabello, el retrato de Alma Montiel y el fragmento del testamento. Todo esto estaba escondido dentro de las paredes de la hacienda, dijo con voz grave. Si fuera mentira, ¿por qué lo ocultaron? Los sirvientes murmuraban, algunos lloraban abiertamente. Doña Remedios, la cocinera, se arrodilló con las manos en el pecho. «Yo la vi nacer», dijo entre sollozos. La señora Alma la trajo al mundo en silencio y juró protegerla. Leonor palideció. «Mientes». «No miento, niña», respondió la mujer. «Tu madre lo sabía». Esteban golpeó la fuente con el puño. «Callen todos. No permitiré esta farsa en mi casa». Isabela dio un paso hacia él sosteniendo la carta. «No es tu casa, don Esteban. Es la casa de quien la construyó con sus manos y su sangre». Ignacio lo miró, incrédulo. «¿Sabes lo que hiciste, tío? Robaste la herencia de tu propio hermano». El viejo respiraba con dificultad. Su rostro estaba ceniciento. «Yo mantuve viva esta hacienda. Yo la salvé del hambre y de la ruina». «No la salvaste», dijo Isabela. «La secuestraste». El viento sopló con fuerza, levantando hojas y polvo. El medallón de Isabela cayó al suelo abriéndose. Dentro, una pequeña miniatura de don Rodrigo. Esteban lo vio y se llevó una mano al pecho. «Ese medallón lo mandé desaparecer hace años». «Entonces ya no puedes negar de quién soy hija», dijo Isabela. El rostro de Esteban se desmoronó. Leonor, sin palabras, dejó caer la sombrilla que aún sostenía. Los criados, uno a uno, se arrodillaron. Isabela cerró los ojos. «No vine por venganza. Vine por justicia». Y el aire, como si entendiera, sopló sobre la fuente, apagando la última vela que quedaba encendida. Horas después, el despacho de don Esteban olía a cera derretida y papel húmedo. Ignacio estaba sentado frente al escritorio, leyendo en voz baja los documentos. Esteban permanecía en silencio, con el rostro hundido entre las manos. «Hay testigos, tío», dijo Ignacio. «Los registros de la parroquia coinciden, el notario también. No hay nada más que discutir». «¿Y tú qué sabes de nombres y de honores?», replicó Esteban. «Sin mi apellido no eres nada. Prefiero ser nada que vivir sobre una mentira». Isabela entró despacio. No llevaba rabia en el rostro, solo una tristeza antigua. «No vine a humillarte, Esteban. Vine a cerrar un ciclo». El hombre levantó la vista, sus ojos vacíos. «¿Y qué harás ahora? ¿Echarás a todos?» «No, la hacienda seguirá. Pero ya no bajo el miedo». Esteban se incorporó con dificultad. «Tu padre», dijo. «Tu padre me pidió que te protegiera». «¿Y así lo hiciste?», preguntó Isabela, «robándome mi nombre, mi hogar y mi infancia». El hombre bajó la cabeza. No podía permitir que una bastarda heredara todo. Los hombres de la época no lo habrían soportado. «Y por miedo a ellos condenaste tu alma». Hubo un largo silencio. Esteban extendió una mano temblorosa hacia la carta. «Déjamela. Quiero leerla antes de morir». Isabela dudó un instante, luego se la entregó. El viejo la sostuvo con cuidado, como si temiera que el papel lo juzgara. «Rodrigo siempre fue mejor que yo», murmuró. «Siempre tuvo luz. Yo solo tuve sombra». El reloj marcó las 3:20. Otra vez. Esteban cayó de rodillas. La carta resbaló de sus manos. «Dile que lo siento», susurró. «Díselo cuando lo veas». Isabela lo sostuvo antes de que cayera. «Que Dios te perdone», dijo en voz baja. «Porque yo ya lo hice». La tarde cayó gris sobre la hacienda. Leonor, encerrada en su habitación, rompía cartas, retratos y recuerdos. La lluvia había cesado, pero dentro de ella seguía la tormenta. Golpearon la puerta. Era Isabela. «No vine a vengarme», dijo desde el umbral. «Entonces, ¿a qué viniste? ¿A disfrutar de mi caída? ¿A liberar la tuya?» Leonor rió, amarga. «Tú no entiendes lo que es vivir siendo la hija legítima de un apellido podrido. Desde niña me enseñaron que el honor vale más que el alma. ¿Y tú? Tú llegas con tus ojos tranquilos, con esa calma que me destruye». Isabela se acercó.
No me destruyas por lo que el destino decidió. No fue culpa mía nacer en silencio. Leonor la miró con lágrimas contenidas. Yo te odié porque eras lo que yo no podía ser, libre. Y yo te perdono porque sé lo que es vivir cargando con una mentira ajena. Ambas quedaron frente a frente, reflejadas en el espejo antiguo. La imagen mostraba dos mujeres iguales en dolor, distintas en culpa. Tu padre me pidió que te cuidara, dijo Isabela, y eso haré aunque tú no lo creas. Leonor cayó de rodillas. He pecado de soberbia. Todos lo hicimos, respondió Isabela, pero la verdad también perdona. En el espejo, el reflejo del retrato de don Rodrigo pareció sonreír por primera vez. Días después, la hacienda amaneció en calma. Los trabajadores volvían al campo, los caballos relinchaban. Todo parecía comenzar de nuevo. Isabela caminaba por los corredores, tocando las paredes que antes le pesaban. Ahora le respondían con silencio amable. En la capilla encendió una vela. Por los que callaron, dijo, y por los que tuvieron miedo. Tomás entró detrás de ella. Los notarios de la capital confirmaron la validez del testamento. Todo será tuyo, Isabela. Ella sonrió, con una ternura que parecía más cansancio que triunfo. No quiero oro, solo paz. Tomás bajó la cabeza. ¿Y Leonor? Sigue aquí. No la echaré. Esta hacienda también es su prisión y su redención. El viento movió los cirios. El sonido era casi una melodía. El destino tiene memoria, Tomás, dijo ella. Solo necesitaba tiempo para recordarla. El hombre asintió. Rodrigo estaría orgulloso. Isabela miró la llama. Espero que sí. Una semana después la hacienda Santa Leonor volvió a tener fiesta. No de oro ni de bailes, sino de silencio agradecido. Los trabajadores comieron juntos en el patio. En la fuente, las flores flotaban sobre el agua limpia. Isabela se detuvo frente a la galería. El retrato de don Rodrigo había sido restaurado. A su lado, un nuevo cuadro mostraba a una mujer con mirada serena, Alma Montiel. Ignacio se acercó. ¿Y tú?, preguntó. ¿Seguirás aquí? Sí, respondió ella, hasta que la casa respire sin culpa. Leonor apareció, vestida de blanco, sin joyas. Se acercó en silencio y colocó una rosa frente al retrato de Isabela. Perdón, dijo, y se fue sin mirar atrás. El cielo estaba claro. Los pájaros volaban sobre los campos dorados. Isabela cerró los ojos. Santa Leonor ya no es una hacienda, susurró. Es un alma que despertó. El medallón colgaba de su cuello, reflejando el sol. La carta, guardada en su pecho, parecía latir como un corazón más. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete. Este canal es para quienes aún creen en la justicia del alma. La mañana siguiente tuvo un silencio distinto. No era miedo, era cansancio que empezaba a convertirse en calma. En el despacho, las ventanas abiertas dejaban entrar el olor a barro limpio. La lluvia había barrido la vieja sombra que durante años se había pegado a las cortinas. Isabela se sentó frente al escritorio con un cuaderno en blanco. No quería comenzar su mandato con papeles viejos, sino con una hoja nueva donde el nombre se escribiera sin tachaduras. Tomás apoyó sobre la mesa 3 montones. Deudas reales, pagos inventados, donaciones fingidas. Aquí están, dijo, lo que el pueblo pagó 2 veces y lo que nunca debió pagar. Isabela leyó en silencio. Cada cifra tenía una historia de pan que faltó, de botas remendadas con hilo de paciencia, de manos que rezaron antes de dormir para que amaneciera un día menos duro. La hacienda devolverá lo cobrado de más, dijo, sin levantar la voz. 1 a 1, con recibo nuevo y firma nueva. Ignacio al lado asintió con un pudor recién aprendido. Yo me encargaré de ir al pueblo, ofreció, no por apellido, sino por vergüenza. Ve, dijo Isabela, y escucha, las cuentas también se arreglan oyendo. En la galería, Leonor observaba de lejos. Llevaba un vestido simple, sin joyas. Cada tanto, apretaba una carta entre los dedos, como si el papel caliente le quemara el pasado. «Puedo pedir perdón», susurró.
pero no sé si sabré vivir después de pedirlo. Isabela la oyó desde el umbral. El perdón no se sabe, respondió. Se practica, como rezar, como sembrar. Abajo, en el patio, doña Remedios repartía ollas de caldo a los peones. Los más viejos volvían a sonreír con los dientes que les quedaban. A la sombra de la fuente, Esteban aguardaba con el sombrero en las manos. Había decidido irse. No huyendo, saliendo por la puerta principal, el único gesto digno que aún le quedaba. «No te detendré», dijo Isabela. «Tampoco te expulsaré». «Haces bien», respondió él cansado. «Esta casa ya no me pertenece ni a mí ni a mis excusas. Cuida lo que yo no supe cuidar». Cuando atravesó el umbral, el viento movió el velo del retrato. Por un instante, el rostro de don Rodrigo pareció inclinarse. Nadie habló. A veces la justicia también saluda con silencio. Los días siguientes tuvieron un ritmo humilde: limpieza de corredores, cuentas abiertas sobre mesas largas, puertas que por fin dejaban pasar el aire sin chirriar. Isabela caminaba descalza por el piso del salón cuando todos dormían. Quería escuchar la casa, no solo administrarla. En cada losa sentía una historia: el peso de una bandeja, el baile de una fiesta, la carrera de un niño. La memoria de los lugares respira por los pies. Leonor empezó a ayudar en la escuela pequeña junto a la capilla. Leía en voz baja a los hijos de los peones. Al principio su voz temblaba, pero cada página pronunciada era un hilo que volvía a coser su propio nombre. Un día una niña le llevó una flor de bugambilia. «Para su cuaderno», dijo, «para que no se le olvide lo bonito». Leonor sonrió sin máscara. Por la noche dejó la flor entre las páginas de una vieja agenda, y por primera vez el espejo no le devolvió un rostro que necesitara defensa. Ignacio aprendió a escuchar quejas sin prometer milagros. Devolvió pesos, pidió disculpas, tomó notas. En el pueblo, un anciano le dijo: «No basta con traer dinero, trae también tu tiempo». Ignacio volvió al día siguiente sin escolta, con la carta en la mano para leerla en voz alta en la plaza. Nadie aplaudió, tampoco lo echaron. Fue suficiente. En la sacristía, el párroco encontró el registro duplicado y lo entregó a Isabela con una bendición breve. Ella lo guardó junto a la carta y al fragmento del testamento dentro de una vitrina de vidrio en la capilla. «No para exhibir triunfo», dijo, «para exhibir verdad». Por las tardes, Isabela se sentaba en el patio con Tomás a contar historias de cuando el trabajo pesaba más que el sol. Él fumaba despacio, mirando el horizonte. «La hacienda ya respira», dijo. «Le pusiste un nombre completo y le quitaste el miedo». «No fui yo», respondió ella, «fue la carta. Yo solo la escuché». La noche en que la casa durmió sin sobresaltos, un olor a pan recién horneado llenó la galería. Los obreros habían horneado para todos. En el primer pan, antes de cortarlo, Isabela marcó con el sello agrietado una impronta de cera sobre papel, un recordatorio de que la grieta no desaparece, pero se vuelve marca de autenticidad. Al llegar la estación de siembra, Isabela organizó una jornada sin discursos, solo manos. Las semillas se repartieron en sacos de tela con el sello de la hacienda y una frase escrita a tinta: «Lo que se roba no crece, lo que se devuelve florece». Nadie preguntó quién la había escrito. La tierra tiene su propia teología. Los niños del pueblo corrieron entre surcos riendo. A cada tanto alguno se tropiezaba y el campo entero parecía reírse también. Tomás, con sombrero ancho y camisa arremangada, enseñaba a trazar líneas rectas mirando una estaca en el horizonte. «La justicia se siembra así», decía, mirando lejos, pero clavando la mano en el hoy. Leonor apareció con un cesto de agua y paños limpios. Se arrodilló sin pudor para lavar raspaduras. Hubo quien la miró con extrañeza. Hubo quien lloró. La hija del poder tocando las rodillas del polvo era un milagro que ni el padre párroco había visto. «No es humillación», dijo ella, cuando alguien quiso detenerla. «Es aprendizaje». Al mediodía, Isabela abrió la vitrina de la capilla. Tomó la carta y la sostuvo al sol. La cera roja brilló. El sello roto parecía un corazón con cicatriz.
Ella no rezó en voz alta, pero sus labios se movieron como quien agradece con palabras que no necesitan oído. Padre, pensó, hoy te devuelvo la hacienda viva. Ignacio llegó desde el camino con noticias. El notario de la capital enviaría el protocolo completo. El folio coincidía con el corte diagonal del fragmento. Ya no dependían de milagros ni de recuerdos. Tenían ley. Lo leeremos en la plaza, dijo Isabela, no para humillar a nadie, sino para cerrar la historia donde comenzó, delante de todos. Esa tarde, mientras el sol bajaba detrás de los nopales, un grupo de mujeres trajo mantas y una mesa. Colocaron encima pan, queso, 3 jarras de agua y un pequeño ramo de madreselvas que olían a infancia. Los hombres callaron. Había una belleza sobria en ese orden, una fiesta sin música que dejaba hablar al trigo. Isabela guardó de nuevo la carta en la vitrina. Antes de cerrar, rozó el borde del vidrio con la yema del dedo, como si rozara la frente de un niño que dormirá tranquilo. El último domingo del mes, la plaza del pueblo se llenó sin convite. Nadie llevó sus mejores ropas, no era día de gala, era día de verdad. El párroco leyó el protocolo, Ignacio los recibos devueltos, doña Remedios los nombres de quienes habían padecido hambre en silencio. Y al final, Isabela alzó la carta. No la agitó, la sostuvo como se sostiene una lámpara. No vine a ganar, dijo. Vine a devolver. Mi padre me dejó una carta. Ustedes me dejaron un lugar. La hacienda será administrada con cuentas claras y manos limpias. Si alguna vez me desvío, que esta carta me lo recuerde. Si alguna vez me enorgullezco, que esta grieta me lo corte. Un viento tibio cruzó la plaza. En el borde, Leonor escuchaba con los ojos húmedos. No pidió palabra. Pidió trabajo en la escuela y un banco al sol para leer en voz alta los nombres de mujeres que nunca habían sido nombradas. Nadie la aplaudió. Algunos sonrieron. Fue suficiente. Al atardecer, Isabela caminó sola hacia la hacienda. Pasó la mano por la piedra del muro abierto y dejó una pequeña cruz de cal, no como un entierro, sino como un recuerdo. Entró a la capilla y encendió una vela. En la vitrina, la carta brillaba como si tuviera latido. «No te escondo», susurró. «Te ofrezco». Tomás llegó con paso lento. «La gente dice que mañana amanecerá fresco», comentó. «La tierra duerme tranquila cuando se la llama por su nombre. Y las casas también», respondió ella. Antes de cerrar la puerta, Isabela tomó el sello agrietado y lo presionó sobre un pequeño listón colgado junto a la vitrina. La cera roja dejó su marca definitiva. A un lado colocó el medallón. Nada estaba perfecto, todo estaba verdadero. Cuando salió al patio, las luciérnagas prendían su propio rosario de luz. Isabela alzó la vista. Sobre la galería, el retrato de don Rodrigo y el de Alma Montiel parecían mantener una conversación que el viento traducía en calma. Santa Leonor por fin respiraba. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete. Este canal es para quienes aún creen en la justicia del alma.